Sí, buenas tardes. Gracias por la palabra. Quería decirles que voy a seguir siendo raro. Muy raro. Voy a seguir siendo rebelde, voy a seguir siendo un trabajador por la cultura y por la industria audiovisual. Creo que no la merecemos. Como ciudadano y como trabajador fuimos víctimas de un golpe de Estado. Un golpe de Estado del siglo XXI. Un golpe de Estado de la cultura. Un atentado contra el motor de la industria audiovisual, entendida como tal. Perpetrado por el señor Moniato, perdón, Fabra, y el Partido Popular. Según el programa del Partido Socialista, Obrero Español, la industria audiovisual y la televisión valenciana debe ser el motor de la cultura en su amplio sentido. ¿Para cuándo se abrirá Radio Televisión Valenciana y para cuándo se restituirán y se repararán los derechos de los raros? Es decir, los derechos legales y laborales a los que la izquierda siempre ha tenido bien. Gracias. Avui, esta tarda, crec que les Corts Valencianes s'ha constituït la comissió per la RTBB y el espai audiovisual, y bueno, yo creo que ahí se empieza el camino. Nosotros hemos residenciado a todos los grupos para intentar de alguna manera conseguir el máximo consenso posible para que sea una televisión que no vuelva a tener ningún tipo de circunstancia tan negativa como la que tuvo evidentemente este golpe que se perpetró. Y bueno, finalmente creo que se ha decidido que sean 6 meses. En 6 meses tiene que estar aprobada la ley y desde luego yo no voy a dar más fechas porque por mí ya estaría en marcha, pero no he tenido la fuerza suficiente en el Parlamento para poderlo, en el Gobierno, para poderlo hacer, porque realmente es así, todo el mundo lo sabe y es público. Ahora, yo estoy absolutamente y radicalmente convencido de que es necesario, es urgente y que cuanto más tiempo tardemos, pues es peor. Eso es así. Y a partir de ahí, yo creo que hay una propensión clarísima y abierta al diálogo. Vamos a ver qué modelo podemos finalmente acordar entre todos los grupos y finalmente, desde luego, tiene que haber una radio televisión valenciana y más que una radio televisión valenciana, tiene que haber un espacio audiovisual valenciano muy potente, porque de verdad que da mucha pena. Yo estuve el sábado en Tarragona en un acto allí del PSC y vi una decena, 12 cámaras, vi 25 periodistas de distintos medios y la realidad es que un país que no tenga medios de comunicación es un país que se empobrece. El gran déficit que tiene España en estos momentos, desde el punto de vista de la calidad democrática, son los medios de comunicación. No solo, y en esto sí ya podemos hablar más allá de las fronteras valencianas. El problema grave que hay en estos momentos es que ¿quién manda en los medios de comunicación en España? ¿Qué posibilidades hay de verdad de tener medios plurales? Existen, claro que sí, pero hay un problema muy grave en la calidad democrática de España en estos momentos, porque en pocas manos se concentra mucho poder mediático y eso es muy negativo. Y yo creo que la capacidad de un país se demuestra también en los medios de comunicación que tiene. Y no solo tenemos que tener una RTBB potente, que la tenemos que tener para que tengamos una industria audiovisual, para que tengamos todas las posibilidades en nuestra propia lengua. Es que nosotros evidentemente hemos aguantado una lengua 3 siglos sin medios de comunicación porque no existían prácticamente. Pero lo que hemos aguantado en 3 siglos se puede perder en 30 años si no tenemos unos medios de comunicación en valenciano. O sea que ha cambiado todo el paradigma del mundo y entonces hay que ver cómo se da una respuesta. Pero es verdad que cultura son medios de comunicación, y sin periodistas no hay democracia. Y cada día que pasa hay más periodistas que tienen menos oportunidades y hay menos medios de comunicación y hay menos posibilidades, sobre todo aquí en el caso de la Comunidad Valenciana, de una manera escrita. Yo desde luego creo que los medios de comunicación, el propio Estado tendría que proveer de alguna manera la existencia. Es que en Francia, por ejemplo, y en otros países tienen apoyos públicos, pero transparentes. Aquí también han tenido muchos apoyos públicos, pero tienen apoyos públicos absolutamente para unos cuantos y de según qué manera. Se ha apoyado a unos medios de comunicación, se ha maltratado a los otros y eso es lo que no tiene que ser. Pero fomentar que haya más medios de comunicación es una cuestión fundamental. Además de por razones de democracia,
Disculpa, que te corte. Es que Ana, nuestra candidata, se tiene que ir a la televisión y la vamos a despedir. O sea, no sabía porque la verdad... Hablando de televisión. Pero tengo que pasarle el micrófono al testigo. Sí, y Alicia Piquer, que también es candidata. Decía que además, por razones democráticas y razones sociales, también hay razones también estrictamente de creación, porque yo creo que los medios audiovisuales, la televisión, tiene que ser también un espacio de producción y de creación. No solo razones de comunicación y producir verdaderamente, ¿no? Programas propios, crear. Y ese es un gran espacio para todos los creadores de una comunidad, un gran espacio y una gran posibilidad. Entonces, decía Chimo, ¿no? Pues es verdad que todos estos asuntos que tienen que ver con la pluralidad, la posibilidad democrática, ¿no? La necesidad democrática de lo que es una televisión pública, yo quería añadir ahora, ya que estamos en este contexto, la enorme posibilidad que es para los creadores y para la creación, si esa televisión verdaderamente no es solo un espacio para comprar, sino también un espacio para generar, para producir, para convocar a todos los creadores a la producción y generación de cultura.